Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los secretos de Dios. La Biblia nos muestra cómo Dios está mostrando las cosas que no conocemos a los tiempos que nos toca vivir. Cada generación tiene revelación de parte de Dios. Y hay un secreto importante que todos debemos ir comprendiendo, que es el día y la hora en que Cristo regresará a la tierra. El secreto del día y la hora solamente está en Dios. Y hoy hablaremos cómo encontrar esos secretos, cómo saber el día y el regreso del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, la palabra de Dios tiene muchos secretos. Y como dice la Escritura, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, va encontrando. Y va entonces, aquellas cosas que coinciden, a veces están atrás, a veces en medio, a veces adelante. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te está guiando, te está iluminando, entonces tú puedes juntar esas cosas y tienes la revelación divina, que es de la palabra de Dios, que es a través del Espíritu Santo de Dios, que Dios hizo habitar en nosotros. Así que hay que leer la Biblia y descubrir los secretos maravillosos de Dios. Es como un gran rompecabezas. Es como un rompecabezas, sí. En cada generación hay una nueva pieza. Por ejemplo, el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y cuando encuentras algo que está en el Nuevo Testamento, lo encuentras en el Antiguo o viceversa, ahí entonces puedes empezar a armar el rompecabezas. Así es. Así que hay que estudiar la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios y hay que por eso estudiar la palabra, pero no nada más interpretarla con la sabiduría humana, no, sino con la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Él está aquí para enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y bendecidos. Sí, aunque Jesús nos dice que nadie conoce ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él mismo, sino solamente el Padre Eso es una verdad. Así es. Es una verdad. O sea, ¿quién tiene la última respuesta para Dios, el Señor? El Padre Celestial. Y aquí debemos conocer de que Dios se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, Jesucristo, y la persona del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el secreto? Dios el Padre. Sí, pero aún así la Biblia sí nos da aproximaciones. Es más, Jesucristo dio aproximaciones también acerca de su venida. Así que las aproximaciones nos debe de concientizar para prepararnos. Y bueno, me estaba acordando de las bodas judías. En las bodas judías, la mujer que se iba a casar con el hijo del padre, ¿no? Entonces, el padre prácticamente conocía la fecha o el día y la hora en el cual el novio iba a pasar por la novia. Pero había un margen de 30 días, lo cual quiere decir que podía ser mañana, podía ser en 5 días, en 10 días, pero no tenía que pasar de 30 días. Pero en esos 30 días no sabían en qué momento, ni en qué día, ¿no? No, ni el novio ni la novia, solamente el padre del novio era el único que sabía el día y la hora, era quien ponía el lugar. Bueno, el lugar era en la casa del padre, donde se iba a celebrar la boda. Pero por eso la parábola de las 10 vírgenes nos habla de ello, porque habla de 10 mujeres, ¿no? 5 vírgenes prudentes y las otras 5 insensatas. Y las que tenían aceite, ellas quedaron vigilantes, ¿no? Día y noche. Por eso ponían una vela, se dormían prácticamente, pero no podían casi dormir, ¿no? Porque tenían que estar con la vela prendida, esperando que el novio pasara por ellas. Y bueno, vemos en la historia esa de las 10 vírgenes, el novio pasó
y bueno, las que tenían aceite son las que se fueron porque eran las que estaban preparadas. Y bueno, en esta historia vemos, el novio llegó hasta la medianoche. Y a esa hora fue que el padre dijo, a esta hora vas a ir. Y como pasó la medianoche, porque bueno, la costumbre era que si el novio no llegaba a medianoche, entonces ya no vino ese día, va a llegar el siguiente día. Pero aquí llegó pasado un poquito la medianoche y por eso las que estaban insensatas estaban durmiendo y las que estaban despiertas, ¿no? Bueno, aunque se dormitaron, ¿no? Pero estaban con la vela prendida y esas son las que se fueron al cielo. Así que por eso volvemos a decir, aunque nadie sabe el día ni la hora, pero sí tenemos aproximaciones y todas las palabras o los números también proféticos que están en la Biblia ya se cumplieron. Y estamos ahora sí, la venida de Jesucristo es tan inminente para nuestro tiempo, ahora más que nunca. Así es, cada generación tiene un acercamiento al regreso de Jesucristo y como nunca hemos visto señales en nuestra generación que están hablando que Cristo está pronto ya a regresar en nuestra generación. Por eso el tema de hoy, el día y la hora, nadie lo sabe, solamente el Padre. A esto vino Jesucristo en su primera venida, a dar conocimiento de Dios el Padre. Nadie conocía que Dios era un Padre y que tenía un Hijo. Solamente Jesucristo vino a enseñarlo y por eso fue criticado, fue sancionado, fue atacado y fue llevado a la cruz, porque no creían en los secretos que Jesucristo venía a revelar en la tierra. Así que Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, vino a dar conocimiento de Dios, vino a abrir el camino hacia Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. A esto vino Jesucristo en su primera venida. Hoy la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, está hablando del camino trazado por Jesucristo para ir a la presencia del Padre. Porque es el Padre el que tiene la última palabra de la venida del Señor. Quien va a decidir el día y la hora es el Padre. Solamente se le dará conocimiento a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en la tierra? Los que han creído en Jesucristo, el Verbo, la palabra encarnada, el Hijo de Dios. Toda persona que cree en Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios y como hijo de Dios tendrá las revelaciones de los secretos de Dios. Así que no todos conocerán de la venida del Señor. Unos estarán dormidos, pero otros estarán velando la venida del Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy, el secreto del día y la hora del regreso de Jesucristo. Mateo 24:36. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesucristo está hablando de su regreso al planeta Tierra. Le preguntaron, ¿cuándo será tu regreso? ¿Cuándo será tu venida? Y Jesucristo dijo, miren que no sean engañados. El engañador, la serpiente antigua o Satanás o el diablo, él es el engañador y está engañando como nunca. Si hay una generación donde estamos viendo las falsas noticias como nunca, son en nuestra generación. Por eso tenemos que estar alertas ante el engaño del enemigo. El diablo está enturbiando el conocimiento de la profecía. El diablo no quiere que conozcan la cercanía del regreso de Jesucristo. El diablo sabe que sus días ya están contados aquí en la tierra. Por eso el diablo está haciendo todo para confundir, desinformar, poner mentiras como si fueran verdad a través de los medios diferentes de la comunicación. Así que esta es la gran cercanía a la venida del Señor, es una profecía que tiene cumplimiento en nuestro tiempo. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe.
Y es allí en el capítulo 24 de Mateo, también en Lucas 21, Marcos 13, hay 3 pasajes que hablan del retorno de Jesucristo, y Jesucristo dijo en Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo fue exacto, fue contundente en cuanto a la venida de Él aquí a la tierra. Solamente Dios el Padre lo sabe. En 1 Corintios 8:6, allí la Biblia habla del Padre y del Hijo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a dar conocimiento del Padre. Jesucristo dijo: yo y mi Padre somos uno. Donde estaba Jesucristo físicamente en la tierra, visiblemente en la tierra, Él dijo: si me ven a mí físicamente, están viendo también a Dios el Padre, porque el Padre está en mí. Yo he venido a la tierra a hacer la voluntad de Dios el Padre. La voluntad de Dios el Padre era rescatar la humanidad de la condenación del pecado, el pecado que cometió Adán y Eva. Jesucristo vino a rescatar a todas las generaciones que descendieron de Adán y Eva, y Jesucristo vino a dar su vida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo vino a dar conocimiento de la misión que le encomendó Dios el Padre aquí en la tierra. Jesucristo vino a dar luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Así que Jesucristo empezó a hablar de cómo ir al cielo estando en la tierra. Aunque estemos en la tierra físicamente, nos podemos comunicar inmediatamente al cielo. En el cielo está el Padre. ¿Por qué tenemos que ir al Padre? Vamos a leer 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La revelación que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla que todo procede de Dios el Padre. Todo lo que necesita el ser humano, lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? La comida, los bienes materiales, el trabajo, la salud, todo bienestar. Todo lo que el hombre necesita, tanto en lo espiritual como en lo material y financiero, viene de Dios el Padre. Por eso, toda buena dádiva y don perfecto, dice la Escritura, viene de Dios el Padre. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido reconciliados con Dios el Padre, ahora somos para Él. O sea, que Dios el Padre, como su figura, su naturaleza es ser Padre, es dador. Todo Padre es el que da. Así que Él abre su corazón para soltar las bendiciones sobre los que han creído en Él. Jesucristo vino a dar conocimiento de Dios el Padre. Por eso, toda persona que crea en Jesucristo está creyendo en Dios el Padre. Entonces podemos recibir las bendiciones del Padre. No hay trabajo, vamos al Padre. En el reino de Dios, en el reino del Padre, no hay desempleo, no hay problemas económicos, no hay problemas laborales, no hay problemas sociales, no hay problemas de ningún tipo de los que vivimos aquí en la tierra. Por eso acudimos a Dios, porque Dios es el hacedor de milagros. Un milagro nada tiene que ver con el mundo de lo natural, sino con lo que no es natural. Y donde no hay, empieza a existir. No hay trabajo y de pronto hay un trabajo. Una persona sale a trabajar, lleva meses buscando un trabajo y no lo encuentra. Pero un día conoce el camino a Dios el Padre y acude al Padre. Padre,
vengo a ti para que me ayudes a conseguir un trabajo. En el nombre de Jesús te lo pido. Y oh casualidad, sale al otro día y allí hay un trabajo esperándole ya. Él se sorprende y dice, durante meses he estado buscando trabajo y no lo encontré, pero cuando acudí al Padre, el Padre abrió sus brazos e inmediatamente hizo un milagro. Apareció el trabajo cuando no había trabajo. Esto es un milagro. Milagros laborales, milagros financieros, milagros de salud, milagros que tienen que ver con la familia, matrimonios restaurados, hijos que regresan al hogar, gobiernos que son bendecidos en la tierra. Todo esto viene de Dios el Padre cuando acudimos a Él. Por eso el Espíritu Santo dice para nosotros que hemos creído en Jesucristo, solamente hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. Y un Señor Jesucristo. Esto es también importante. Por medio del cual son todas las cosas. Por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, somos por medio de Jesucristo. Por eso nos presentamos ante el Padre en el nombre de Jesucristo. Somos cristianos o porque hemos creído en Jesucristo y en su nombre acudimos al Padre a pedir. Esto lo enseñó Jesucristo. Todo lo que pidan a mi Padre, dijo Jesús, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que es poderoso el nombre de Jesucristo para acudir a Dios el Padre, fuente de todas las bendiciones que necesitamos aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de Dios el Padre. Juan capítulo 1, versículo 18, allí habla de la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿De dónde vino Jesucristo? De la presencia del Padre, del seno del Padre, del corazón de Dios el Padre. Y vino a la tierra para darlo a conocer, que Dios es verdadero, que Dios es bueno, que toda buena dádiva viene de Dios el Padre. A esto vino Jesucristo para darle la gloria a Dios el Padre. Jesucristo dijo, todo lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino son las palabras que mi Padre pone en mi boca para hablar. Las obras que yo hago, ¿cuáles obras? Jesucristo hizo muchas obras. Sanó a los enfermos, liberó a los cautivos. ¿Cuántas personas endemoniadas fueron liberadas? Hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Todas las obras que hizo Jesucristo, Él dijo lo siguiente, todas estas obras son obras de mi Padre. Son obras que mi Padre puso en mí para que yo las ejecutara, para darle la gloria a Él. Todo viene de Dios el Padre. Por eso el Padre fue quien envió a Jesucristo al cumplimiento de la profecía. Todo tiene un cumplimiento en la profecía en el tiempo de Dios. Y en el tiempo estimado por Dios el Padre, envió a su Hijo unigénito. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. 4, ok. Ahí sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, el Dios Padre. Envió a su Hijo. De Dios el Padre. Está hablando de Dios, Dios el Padre. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando Dios el Padre lo determinó. Él determinó el tiempo de la primera venida de Jesucristo. Se le llama tiempo profético, el tiempo de Dios el Padre. Dios envió a su Hijo, ahora. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, No somos también heredero esclavos de del Dios diablo. por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del diablo. Ya no. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y ahora somos hijos de Dios para servirle al Señor Jesucristo para la gloria de Dios el Padre. Y Dios el Padre también, así como determinó la primera venida de su Hijo Jesucristo, determinará el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Jesucristo prometió regresar. Leemos Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Jesucristo prometió regresar. Pero ¿quién va a determinar el tiempo de su venida? El tiempo cuando Cristo regrese será Dios el Padre. Jesucristo el profeta de Dios, porque Jesucristo era el profeta de Dios el Padre. El profeta es el que trae la palabra del cielo, la palabra de Dios el Padre, la palabra que se revela en la tierra. Dios la habla en el cielo y en la tierra el profeta lo declara. Así que aquí tenemos a Jesucristo declarando la profecía. Juan 14, 2 y 3. No, 14. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, Jesucristo siempre dándole la gloria a Dios el Padre. Sí, así es. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo prometió regresar y llevarnos a la casa de Dios el Padre. Dios el Padre hace 21 siglos envió a su Hijo a salvar la humanidad. Muchos hemos creído en Jesucristo. A todos los que hemos creído que se les conoce o nos conocemos como cristianos, somos parte de la iglesia de Jesucristo repartida en todas las naciones del planeta Tierra. Ahora Jesucristo regresará y va a levantar a los suyos de México, Guatemala, Estados Unidos, de Rusia, de la India, de todos los países. Va a levantar un remanente para llevarlos a la casa de Dios el Padre. Todo esto es profecía y tendrá un cumplimiento, pero el día y la hora que se cumplirá esta profecía depende de Dios el Padre. La Biblia habla que habrá un arrebatamiento de los que creyeron en Jesucristo. Vamos a leer de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, habla de un arrebatamiento que se le conoce como el rapto de los cristianos, el rapto de la iglesia. Habrá una generación que no pasará por la muerte, porque todos, de acuerdo a la generación en que se vive, estamos señalados a un límite de la vida. El Salmo 90:10 nos dice que el límite de la vida son aproximadamente 75 años, entre 70 y 80. Es el límite de la vida. Pero habrá una generación que no verá la muerte. Es la generación del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, y creemos que estamos viviendo en medio de esta generación en el siglo XXI. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que todos los cristianos desde hace 21 siglos atrás, desde que se empezó a predicar el Evangelio por la iglesia cuando nació el día de Pentecostés en Jerusalén, pues ya fallecieron, pero un día resucitarán.
¿Cuándo resucitarán? Cuando Jesucristo regrese por los suyos. Aunque hayan muerto, están descansando. La Biblia dice, están durmiendo, van a despertar. Entonces Jesucristo hará un milagro. Se transformará el cuerpo de las personas para entrar al cielo. Seremos todos transformados en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado, el cuerpo como el de los ángeles. Un cuerpo que ya no estará sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entraremos al reino de Dios, entraremos a los términos que Dios ha establecido en el cielo, donde no hay límite alguno. Así que todos los que han muerto desde hace 21 siglos van a resucitar cuando Cristo regrese por los suyos, pero dice la Biblia, luego nosotros, los que hayamos quedado en vida, entonces seremos arrebatados. No pasaremos por la muerte. No veremos muerte. No veremos muerte. Hay que creer en lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Esto lo dio a revelar el Espíritu Santo. Seremos transformados en el aire. Así es, tendremos un encuentro con Jesucristo en las nubes, porque cuando Cristo se fue al cielo, fue en el monte de los olivos, y entonces los galileos que estaban viendo la partida del Señor, los discípulos, los apóstoles, viendo la partida del Señor al cielo, una nube lo levantó, dice la Biblia. Entonces vino un ángel a decirles, ¿qué están mirando al cielo, varones galileos? Este mismo varón que ha sido tomado de la tierra al cielo, así como se está yendo, volverá de nuevo en una nube. Por eso en lo que leímos ahorita en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, habla que seremos trasladados a una nube. Todo coincide, todo se va armando en el rompecabezas profético de Dios. Así que estamos viviendo en la mejor generación de las revelaciones que Dios está dando en su palabra para los tiempos de hoy. Por eso debemos conocer al Dios que nos ama, al Dios que envió un día a Jesucristo para salvarnos, y Jesucristo regresará para llevarnos a la casa del Padre. El Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Bueno, salimos del Padre y regresaremos al Padre en Cristo Jesús. Ese tiempo que estamos viviendo son tiempos de arrebatamiento. Son tiempos ya del arrebatamiento. O sea que debemos ser o vivir como las vírgenes prudentes. Como las vírgenes prudentes. Llenas de aceite, del Espíritu Santo de Dios. Velando. En nuestros corazones, velando el tiempo. Llenas del Espíritu Santo. Velando el momento. Del Espíritu Santo. Así que todo cristiano debe estar en comunión con el Espíritu Santo, llenándose del Espíritu Santo y velando la venida del Señor Jesucristo, que pronto va a suceder. Así que vamos a ir a los secretos, cómo vienen a ser revelados a los hijos de Dios, porque los secretos se revelan a los hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios no puede haber revelación de los secretos. Los secretos le pertenecen a Dios el Padre. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. La Biblia es muy clara al señalar que los secretos están en Dios el Padre, y las revelaciones de los secretos y misterios de Dios son para los hijos de Dios, para los hijos de Dios, no para cualquier persona. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que en la tierra está la revelación de los secretos de Dios. Solamente a través de los profetas pueden haber revelaciones. Amós capítulo 3,
versículo 7. Dice la Escritura, porque no hará nada Porque Jehová el Señor. Hará Sí, nada exacto. Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De otra manera, todo movimiento de Dios en el planeta Tierra lo hace a través de personas humanas. Un profeta es un ser humano aquí en la tierra que Dios llamó. Dios lo escogió, lo ungió como profeta para ser la voz de Dios, la voz de los secretos de Dios. Dios revela su secreto a través de los profetas de Dios en la tierra. El profeta de profetas fue Jesucristo, quien vino a revelar las cosas del Padre. Ahora, ¿quiénes son los profetas hoy en día que están revelando los secretos de Dios? Se le llama Iglesia de Jesucristo. Todo cristiano verdadero que camina con el Espíritu Santo, llevando una vida de comunión con Dios, Dios estará revelándole secretos y misterios. Así que debemos conocer cómo procede Dios, cuál es el proceso para la revelación de los secretos de Dios. Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él empezó a enseñar cómo podríamos nosotros conocer los secretos de Dios. Dios busca en la tierra a sus hijos. ¿A cuáles hijos? Aquellos que le adorarán, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquellos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. aquellos que caminan con el Espíritu Santo recibirán la forma de llegar a Dios por medio de la adoración. La adoración parte de un corazón agradecido y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a adorar a un Dios que no vemos. Porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Y Dios dice, para que llegue la adoración a Dios, debe ser en el espíritu, en el espíritu. Por eso Jesucristo, antes de irse al cielo, Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe a la tercera persona de la deidad. Recordemos, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La tercera persona, Dios el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, si me voy, enviaré de la presencia de mi Padre al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas que hay aquí en la tierra y lo que deben hacer. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Podemos leer en Juan. Aquí hay dos cosas que quiero plantear en lo que acabamos de leer, porque bueno, eso es Jesús visitando a Sicar, como dice aquí Juan, que antiguamente era Siquem, la ciudad donde estuvo Jacob, donde estuvo también José. Y bueno, la razón por la cual lo digo es porque estaba en el pozo de Jacob, a la ciertamente. entrada de Samaria, sí, en los tiempos de Jesús. Sí, en el tiempo del reino dividido, Siquem era la capital de Samaria, de la parte norte, ¿no? Vamos a decir el reino de Israel, porque en el sur estaba Judá. Y bueno, aquí hay un encuentro profético allí con una mujer de Samaria. Y bueno, esta mujer está diciendo, ¿no? Por ejemplo, el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Porque bueno, porque allí habían las dos montañas, estaban en Siquem, habían dos montañas, y en medio de esas dos montañas estaba esta ciudad. Y esas dos montañas eran el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Ahora ella se estaba refiriendo a Gerizim. Gerizim era el monte de la bendición. Y porque allí se soltaron las bendiciones y maldiciones que dice Deuteronomio. Por ejemplo,
con Josué. Allí soltaron esas bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Y bueno, Y eso habla también ahora de personas que hablan como si estuvieran en el monte Gerizim, algunos, y otros hablan como si estuvieran En en Jerusalén. el monte Ebal. Ebal. Los de Gerizim son los que bendicen, son aquellos que dicen Dios te bendiga, yo te Pero los del bendigo monte en el Ebal nombre son de los que Jesús. cada vez Pero que hablan, los del monte dicen Ebal una son los grosería. que maldicen. Una grosería. Sí, son los que mal hablan. Mal hablan. Son los que insultan. Así que todo esto tiene aplicación en los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que hay poder en la lengua, poder para matar, poder para hacer vivir. Y esto está registrado desde el tiempo Sí. antiguo, Sí. cuando Dios estableció las maldiciones Sí, y las en el bendiciones. monte Ebal y las bendiciones en el monte Gerizim. y bueno, Jesús dijo aquí dos cosas muy interesantes. La primera diciendo que Dios es espíritu, y el hecho de que sea espíritu quiere decir que un espíritu no duerme, siempre está despierto, Así es. siempre está atento, tanto a los que son sus hijos como los que no son sus hijos. No se cansa, pues. No se cansa. Sí, porque la necesidad No de necesita dormir, dormir. o de comer tiene que ver con el cuerpo. Con el cuerpo. Y el espíritu no tiene cuerpo. Así es. Sí. El espíritu es ilimitado, Así se es. mueve como quiere. Y eso cuando hace quiere, también- y donde quiere. Y eso hace también que Dios sea también omnisciente y omnipresente. Sí. Omnisciente porque sabe todas las cosas y omnipresente porque está en todas partes. Y bueno, lo segundo es lo que Jesús le dijo, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, el versículo 21, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, se está refiriendo a Gerizim, ni en Jerusalén, se está refiriendo al monte Moria, donde estaba el templo, adoraréis al Padre. Ni en Samaria, ni en Jerusalén. Ni en Samaria, o ni en Judea, Jerusalén. Allí no ya habrá duración. Sí. Recordemos que el templo donde hizo milagros Jesús y donde estuvo Jesús, Él dijo que sería destruido. Sí. Dice, no conocieron el tiempo de su su visitación. visitación. Por lo tanto, la casa queda desierta. En el año 70 fue destruido ese templo y hasta ahorita no hay templo en Jerusalén. Jesucristo está profetizando a esta mujer de Samaria. Llegará el momento que no se adorará ni en Jerusalén porque no hay templo, ni acá en Samaria, porque ahora cambiará la adoración. En lugar de templos construidos por los seres humanos, será un templo construido por la mano de Dios, el cuerpo humano, que es el cuerpo del cristiano. Por eso toda persona que acepta a Jesucristo pasa a ser un templo para la adoración a Dios. Es el gran cambio que trajo Jesucristo y ahora podemos ser adoradores a Dios. Pero Dios es espíritu, por lo tanto debo adorarle no con la mente, sino con el espíritu, con mi espíritu, espíritu a espíritu. Así que necesito la comunión de mi espíritu con el espíritu. ¿Cómo será esto? Bueno, Jesucristo todo lo vino a enseñar. Jesucristo dijo en Hechos 1, 4 y 5, ustedes han sido bautizados en cuanto al agua, en el bautismo de Juan, su cuerpo fue sumergido para el bautismo en agua. Fueron bautizados con agua, pero viene otro bautismo, el bautismo que Jesucristo da al que crea en Él. Es el bautismo a los cristianos, para que el cristiano pueda caminar adorándole a Dios en espíritu y en verdad. Va a comunicarse de espíritu a espíritu. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que entrará al cuerpo y estará en comunión con el espíritu humano del cristiano para que pueda orar a Dios, quien es espíritu, y adorarle en espíritu y en verdad. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:5, vosotros seréis bautizados de acuerdo a la promesa de Dios dentro el de no Padre. muchos días. Puedes leer Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Aquí Jesucristo está hablando de este bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo, y recibiréis poder para que seamos los testigos de Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es necesario ser bautizados por Jesucristo, es el bautismo en el Espíritu Santo. En 1 de Corintios, todo un capítulo 14, que habla del maravilloso don de las lenguas. Es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para darnos el lenguaje del cielo. Es el idioma de Dios. Es el idioma de lo espiritual, no de lo humano. A través de este maravilloso don nos podemos comunicar al cielo. Y Jesucristo dijo que recibiríamos el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su propio lenguaje que se nos es dado para orar y para comunicarnos con Dios el Padre. Ahí en la palabra lo enseña. Dice, ¿cómo he de pedir o cómo hemos de pedir lo que conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, Él va a usar nuestra voz para orar su propia oración, una oración, un lenguaje que viene del cielo, de parte de Dios. Así es. Por eso el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo lo que él dijo en 1 de Corintios con respecto a la oración. ¿Cómo podemos orar de la tierra al cielo? Porque solamente a través de la oración hay comunicación con Dios el Padre. Y cuando nos comunicamos con Dios el Padre, Él revela secretos y misterios. 1 de Corintios 14:15. Sí. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí habla de dos tipos de oración. Orar con el Espíritu es orar en el idioma de Dios, es orar en el don de las lenguas. Pero orar con el entendimiento es orar con la mente, orar con conocimiento de las circunstancias que estamos viendo y oyendo, dice, y la presentamos a Dios. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que el que ora en lenguas es el Espíritu que está orando. Dentro de nosotros. El Espíritu habitando. Santo dentro de nuestro espíritu orando a Dios. Es una oración en lo sobrenatural, es una oración en el reino de lo espiritual, en el reino de Dios. Es una oración de fe. Así que cuando estamos orando en lenguas, la mente queda totalmente deshabilitada. No entendemos nada. Por eso hay que pedir el otro don. Si ya tenemos el don de las lenguas, pidamos el don de la interpretación de las lenguas. Ahora, así también que dice todo aquí ello lo da Dios por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 21 de 14 dice de Corintios, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán. O sea, estaba profetizado desde los tiempos de Isaías que Dios hablaría de una manera sobrenatural. Jesucristo vino y dio conocimiento de la promesa de Dios el Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo dentro del cuerpo del cristiano, porque el cuerpo pasa a ser el templo para alabar y adorar a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Esto, amigo, amiga, es
una verdad que debemos experimentar. Así como experimentamos el bautismo en agua, debemos experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así nació la iglesia cristiana en Jerusalén hace 21 siglos, en el día de Pentecostés. Eso está registrado en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Encontramos cómo vino la presencia del Espíritu Santo. Podemos leer Hechos 2, sobre todo el versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento tenía un cumplimiento ya en el Nuevo Testamento cuando nació la iglesia cristiana. Nace la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por eso es importante el caminar con el Espíritu Santo. Podemos leer nuevamente 1 Corintios 14, 2. Allí habla... Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, Allí está. sino a Dios. Entonces, pues ¿para nadie lo qué? entiende. ¿Para qué hablamos lenguas? ¿Para qué oramos en lenguas? Aunque por el Espíritu ¿Con habla quién me quiero misterios. comunicar con el don de las lenguas? ¿Con Dios, el ser humano? Con Dios. No, con el ser humano me comunico con el lenguaje en mi idioma de mi nación, el Claro, español aquí. así es. Yo me comunico para que me entiendan, pero para comunicarme con Dios necesito el lenguaje de Dios. El que ora en lenguas habla con Dios. Misterios habla con Dios. Ahora, misterios. Es allí donde viene la revelación de los secretos de Dios. Si estamos queriendo conocer el día y la hora de la venida del Señor Jesús, esta revelación vendrá a los adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos lo que Jesucristo enseñó de las 10 vírgenes. 5 estaban con las lámparas llenas de aceite, con las velas encendidas, estaban aguardando la venida del Señor, estaban preparadas. Así que los que están llenos del Espíritu Santo, los que caminan en la llenura del Espíritu Santo, los que caminan guiados por el Espíritu Santo, hoy un cristiano lleno del Espíritu Santo y obedeciendo al Espíritu Santo estará velando la venida del Señor, orando en todo tiempo, en todo lugar. Estará sirviéndole al Señor Jesucristo aquí en la tierra para ayudar a que otras personas se vayan al cielo, porque Cristo viene a llevarnos a la casa del Padre. Y no debemos ser egoístas. Entonces, si yo ya conozco esta verdad y sé que mi salvación está asegurada y sé que si me mantengo en la llenura y sirviéndole al Señor aquí en la tierra, me estoy yendo con Él, pero ¿cuántas otras personas todavía desconocen esta verdad? A esto vino Jesucristo a hacer luz, para alumbrar a los que estaban en tinieblas, y para eso está la iglesia cristiana, para alumbrar a muchas personas que lo único que tienen es religión humana, una creencia propia de cómo acercarse a Dios. Han hecho un Dios a modo, han hecho un Dios limitado, un Dios personal o familiar, el Dios de su propia familia, el santo de su devoción. Entonces están en una gran confusión. Por eso Jesucristo vino a trazar claramente el camino para el cielo, para Dios el Padre. Hay que arrepentirse. Dios el Padre busca el arrepentimiento de toda ignorancia, de toda incredulidad. Es lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30.
Dios busca que toda persona en la tierra se arrepienta de sus pecados, porque solamente en un arrepentimiento podemos ir a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar mi forma de pensar, mi forma religiosa, mi forma humana de pensar a la forma de Dios, al pensar de Dios. Esta es la forma de pensar de Dios, las Escrituras, esta es la mente de Dios. Si yo me alineo a la mente de Dios y le digo, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de mi ignorancia, de mi desconocimiento, no he tenido la oportunidad de conocerte verdaderamente, pero ahora, en este momento me arrepiento y abro mi corazón para invitar a Jesucristo a que sea mi Salvador y le haré el Señor de mi vida. Y le pediré que me bautice con su Santo Espíritu para empezar a caminar como un hijo verdadero de Dios, lleno del Espíritu Santo y sirviéndole aquí en la tierra. Amigo, amiga, si tú quieres hacer esta oración de fe, porque todo lo que hacemos son actos de fe, creyendo en lo que enseñan las Escrituras. Cristo vino a enseñar. Si tú quieres hoy pasar al reino de Dios y estar preparado para irte a la casa del Padre, repite después de mí esta oración de fe. Repite: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado cometido al no conocerte o al ser incrédulo o al dudar de ti. Pero en este momento me arrepiento de toda mi maldad. Renuncio a Satanás y a toda su obra y solamente a ti, Jesús, te hago el Señor de mi vida. Creo con mi corazón que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor y Salvador de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Por fe en esta oración, ahora me declaro hijo de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo me prepararé para ir a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Así es. Toda persona que cree en Jesucristo. El Espíritu Santo es una señal salvo para el creyente, dice la Escritura. Sí. Las lenguas son una señal para el creyente, así que debemos de hablar en lenguas, debemos de tener ese bautismo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay que acudir a una iglesia. Nos va a recordar la palabra, nos va a enseñar. Un pastor que conozca las Escrituras y ayude a una persona a orar. La primera petición que debemos hacer como hijos de Dios es pedirle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo primero que trae a nuestro espíritu es el don de las lenguas, para que no haya ya interrupción alguna. El diablo no podrá interrumpir esta oración, la oración en lenguas, la oración en el Espíritu. Por eso tenemos que orar todos los días en este lenguaje de Dios para poder estar en los secretos de Dios. Dios dice en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quiénes conocerán el regreso de Jesucristo? ¿Quiénes conocerán el día y la hora que es potestad del Padre? Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que estén clamando a Dios. Dios les revelará los secretos de la venida del Señor. Bueno, y como las vírgenes prudentes que tienen su lámpara llena de aceite, tienes que estar orando y llenándote, o sea, orando en lenguas para que sea lleno del Espíritu Santo, tu lámpara o tu corazón esté lleno de ese aceite divino, que es la presencia de Dios en tu vida, y estés apercibido de el advenimiento de Cristo Jesús. Bueno, pues el tiempo ha terminado. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana en el servicio online, 12 del día. Seguimos con la profecía. No se olviden. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde a todos.